Tenemos este libro en la mano por dos razones. Primero, porque está con nosotros el autor, que es Marcos Buscaglia. Segundo, por algo que lo voy a leer yo porque seguramente no se alcanza a ver en cámara. El libro se titula Emergiendo y dice cómo salir de las crisis permanentes y recuperar la promesa argentina. Bueno, algo que seguramente nos resulta muy familiar y que estamos viviendo también en este tiempo del gobierno de La Libertad Avanza. Marcos Buscaglia es economista, consultor, analista, conocedor profundo de Latinoamérica. Marcos, gracias por estar. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Eduardo. No, al contrario. Como hay tanto para hablar, vamos a ordenarnos un poco. Dale. Primer punto, son un poco más año y medio del gobierno de Milei. Sí. Éxito más ostensible, la baja inflacionaria. Así es. ¿En qué punto estaríamos pensando que estamos en un proceso electoral y pensando que vamos hacia la mitad del mandato? ¿Qué podría esperarse? Bueno, a ver, lo importante para entender es que las bases más estructurales del programa, que es la eliminación del déficit fiscal y las reformas micros, pero me voy a referir a la eliminación del déficit fiscal, lo que nos dicen es que yo creo que vamos estructuralmente a una baja de la inflación. Podremos tener momentos donde esto se hace más lento, donde tiene algunos retrocesos, más lento, más rápido, pero estructuralmente en un país que elimina su déficit fiscal, que no tiene fuente de financiamiento monetario, vamos a un proceso de inflación más baja. Estos procesos de desinflación, la parte inicial es no le quiero sacar mérito al gobierno porque es importantísimo eso, pero es la más fácil. De acá en adelante siempre lleva un poquito más tiempo. Vamos a ver, el gobierno parecería querer apurarla, ¿sí? ¿Cómo la está apurando? Básicamente con la política monetaria muy dura, ¿sí? Tratando de mantener el tipo de cambio lo más apreciado posible y una política monetaria muy dura. Pero eso no, digamos, generalmente estos procesos igual tardan más tiempo a partir de ahora para bajar la inflación. Si el gobierno va a lograr bajarla de acá en adelante o no, o vamos a ver un proceso un poquito de estancamiento, a depender de qué pase con el tipo de cambio en los próximos meses, donde hay un riesgo, corre un riesgo, ¿sí? El riesgo es que lo primero es que se adelantó gran parte de la exportación de la cosecha. Sí. Esto termina el 15 de julio, te diría, porque para que la gente que nos escucha entienda, el gobierno redujo temporariamente los impuestos a la exportación que tiene la Argentina sobre productos agrícolas y básicamente eso expiró a fin de mes pasado, de junio, pero hay tiempos, como si te dijera, para la mayor parte de esas exportaciones hasta el 15 de julio. Entonces vamos a ver exportaciones muy fuertes de granos, que es la principal exportación argentina hasta mediados de julio, y después van a bajar sustancialmente. Entonces, riesgo número 1, el nivel de exportaciones baja. Riesgo número 2, vienen elecciones. ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos los argentinos cuando vemos miedo, cuando tenemos incertidumbre? Preguntamos dólares, compramos dólares. Bueno, a ver, hipercoyuntural. El aumento del precio del dólar en estas 48 horas se lo adjudica a una dolarización del pequeño ahorrista
aguinaldo y ese tipo de cosas. Sí, No sí. sé si es exactamente así, pero... Bueno, a ver, puede ser, una parte yo creo que es eso, una parte es que en los meses anteriores, con tasas altas y con una fuerte exportación del agro, mucha gente en el mercado financiero vendió dólares para invertir comprando pesos y con esos pesos los puso a una tasa de interés, se le llama el carry trade, y una vez que vos ves, bueno, que ya ese nivel de exportación agrícola va a caer, decís, bueno, por ahí me conviene desarmar esas posiciones de carry trade, entonces no sé si hubo desarme de posiciones de carry trade, y bueno, me parece que esas son las dos principales, yo te diría, razones que puede haber detrás de lo que vimos estos días, que es que a pesar de la fuerte exportación agrícola, el peso se depreció contra el dólar los últimos 2 o 3 días, A ¿no? vos que sos además un especialista, un conocedor de la región, no hay muchas experiencias, yo no, que uno ha repasado ninguna, de un proceso inflacionario que se pueda bajar en poco tiempo. Digo, en general los procesos Chile, Colombia, México, llevaron, fuera de América Latina, Israel, llevaron entre 4 y 6 años. Llevaron muchos años, el caso yo te diría por ahí, bueno, un caso donde sí se hizo más rápido fue en la convertida en Argentina en los 90, Bueno, pero está era bien. con tipo de cambio fijo. Exactamente. Y básicamente, si vos mirás la primera etapa del plan de estabilización de Argentina, del presidente Milei, que fue muy exitosa, fue con un tipo de cambio semifijo, es decir, con un tipo de cambio manejado por el Banco Central, donde tenía una pequeña depreciación mensual. Ese programa se abandona el 14 de abril de este año. Y a partir de ahí pasamos a tener un tipo de cambio flotante, donde el ancla no es el tipo de cambio, sino el ancla es la cantidad de dinero que emite el Banco Central, lo cual te promete que va a emitir pocos pesos y con eso la idea es bajar la inflación. Entonces, pero para cerrar la idea de lo que me preguntaste inicialmente, es decir, yo creo que estructuralmente la inflación va a bajar. ¿En cuánto tiempo es la incógnita? Y si va a ser algo digamos, que va a seguir bajando estos próximos meses, o por el tema cambiario, por si hay presiones cambiarias, ese proceso puede tener una pequeña reversión o que estemos con una inflación más estancada, pero va a ser algo temporario, en mi opinión. Después está la otra cara, porque digamos, la baja inflacionaria tuvo como motor un ajuste muy severo. Esto tuvo un impacto en múltiples frentes, desde los ingresos hasta la actividad económica. Ese punto, ¿cómo puede estar en los próximos meses? Digo, tuvo un pequeño repunte, no sé si es sostenible. Bueno, a ver, cuando uno mira los planes de estabilización basados en tipo de cambio, como el que tuvo el gobierno de Milei, te dirían los primeros 16 meses, esos programas generalmente son muy expansivos en actividad. Le pasó en la convertibilidad, el plan real en Brasil, el plan de estabilización israelí, las mismas tablitas cambiarias de Argentina, Chile, Uruguay en los 70. Inicialmente genera un gran boom económico, sobre todo en la venta de bienes durables. Esto pasó en todas esas experiencias y fíjate, pasó acá también. La venta de autos en Argentina voló, la venta de electrodomésticos voló. Bueno, ahora bien, eso ya había llegado ese proceso de expansión había llegado como se había medio agotado para fin del primer trimestre porque ya el tipo de cambio está demasiado fuerte. Y ahora este nuevo programa es un programa, como te dije, basado en cantidad de dinero y esos programas inicialmente son recesivos. La historia te muestra esto. Y bueno, ¿cómo lo ves en que la tasa de interés subió? Entonces el crédito que venía creciendo muy fuerte se está desacelerando la creación de crédito. Entonces, ¿qué creo en definitiva? Bueno, creo que en los próximos meses, de aquí a las elecciones, vamos a poner así, la economía va a estar más lenta. Yo no digo que sea recesiva, pero de mínima más lenta. Es decir, va a haber menos crecimiento del consumo, menos crecimiento de la producción, porque se va a combinar una tasa de interés alta, además con la incertidumbre electoral, con presiones sobre el dólar. Es decir, vamos a ser una economía enlentecida, un mercado de trabajo más difícil, lamentablemente, hasta las elecciones. ¿Por qué digo hasta las elecciones? Bueno, porque las elecciones van a ser un evento muy importante, van a definir cuánto poder tiene Milei para seguir haciendo su programa de reformas y van a ser una plataforma para una nueva fase tanto de las reformas estructurales como del programa económico en sí, digamos, ¿no? ¿Vos coincidirías, vos también sos economista, analista económico, también analista político, yo tengo una percepción respecto de las elecciones de octubre y creo que no son solo elecciones de importancia parlamentaria, son elecciones donde es necesario que el presidente realimente su cuota de poder. ¿Por qué? Por las características del gobierno. Sí, además, porque
pensemos que hasta en una elección impresionantemente buena que haga Milei, nunca no va a tener la Libertad Avanza mayoría en ninguna de las cámaras. No, claro. Entonces necesita negociar. Y en un sistema político fragmentado como tiene la Argentina, esa negociación es relativamente fácil, comprando, no estoy hablando de corrupción, sino hablando de negociaciones políticas con gobernadores, etcétera. Pero para que esas negociaciones políticas sean posibles, el sistema político tiene que verlo fuerte al presidente. Es un sistema que ante un presidente con poder y con algo de billetera le pasa reformas. Si ante un presidente débil y sin billetera, pensemos en De la Rúa, ese es un sistema que el sistema político se lo come. Tampoco hay que pensar en un caso extremo, pero es cierto. Pero pensemos Macri en los últimos 2 años. Exactamente. Claramente. Entonces, Macri gana la elección 2017, parecía que se venía la reelección y pasó todo lo contrario. Exactamente. Entonces es un problema que cuando un sistema político muy fragmentado, donde un político que no tiene mayoría, de nuevo ese sistema, digamos, se le vuelve en contra. Por eso es muy importante que el presidente tenga una buena elección. El presidente o que los partidos pro reforma, digamos, yo creo que no es necesario que la Libertad Avanza gana. Yo creo que si no llega a haber, supongamos, alianzas en distintas provincias entre el PRO o el radicalismo más reformista, como decirte Cornejo en Mendoza, lo que hay que ver es que esos partidos pro reformas son los que le vaya bien en la elección. Entonces ahí el sistema político va a decir, bueno, acá hay una voluntad de seguir con estas reformas que está implementando el presidente. Ahora, también hay otra cosa, y seguimos en este plano, y es que en algún momento la Argentina tiene que encontrar un punto de equilibrio entre los que pretenden un modelo más liberal y aquellos que siguen pregonando un modelo hiperestatista. Digo, porque es muy difícil gobernar siempre con dos extremos, ¿no? En algún momento va a tener que haber alguna construcción por el medio, no sé cuándo será, pero claro, digo, para darle más estabilidad sí. a todo aquello que pueda hacer una reforma. Sí. Bueno, y ahí es donde yo creo, de nuevo, siendo un gran entusiasta con las reformas, tanto las estructurales como con partes del plan de estabilización que está haciendo el gobierno, ahí es donde yo creo que hay alguna equivocación en el plan económico, que es este tema de haber estado buscando un tipo de cambio, un peso tan fuerte, ¿no? Porque entonces, ¿qué te pasa con el sector industrial, ¿no? Tenemos un sector industrial que está claro que en una transformación económica donde va a haber una apertura económica, una parte del sector industrial que nació y se crió al calor de un proteccionismo extremo. Digamos, la Argentina es pensemos el país más protegido del mundo prácticamente, junto a Brasil. Bueno, una parte va a desaparecer, pero hay otro sector que es dinámico, pero que está como si fuera alguien que era digamos, que puede llegar a ser un atleta, pero que ahora está, digamos, que tiene, y ese sector enfrenta costo de capital alto, costo laboral alto, regulaciones, mala infraestructura. Entonces, el problema es que vos le estás abriendo la economía a gente que de las puertas afuera de la fábrica, básicamente enfrenta muy malas condiciones el sistema impositivo, el sistema laboral, el sistema de la infraestructura. Entonces, para darle tiempo, para que las reformas se puedan implementar y darle tiempo de competir, yo creo que hubiera sido mejor, que sería mejor estar con un tipo de cambio más alto. Para entonces poder decir, mira, yo no es que no estoy haciendo esto para destruir un costo externo más bajo. Claro, para permitir competir a los que realmente yo creo que tienen la capacidad de competir. Entonces, eso lo vas haciendo y obviamente con el tiempo sí se va a ir apreciando el tipo de cambio ajustado por inflación, lo que llamamos tipo de cambio real, pero le vas dando tiempo a este sector productivo para transformarse y ahí es donde vos podés tener esta síntesis, ¿no? Yo creo que la Argentina, no tenemos que pensar en una Argentina donde un modelo es minería, petróleo y agro, y el otro es un modelo y la industria desaparece, y el otro es un modelo donde castigamos al agro porque le ponemos retenciones y generamos un sector industrial totalmente no competitivo porque le estamos permitiendo cazar en el zoológico. Sí. Hay un intermedio que es decir, bueno, yo voy a tener una combinación de las cosas y voy a tener un sector industrial competitivo. Pensemos
pensemos, tenemos un par de ejemplos que a mí me gustan mucho que están explicados acá. Uno es el sector automotriz, ¿no? El sector automotriz ya ha tenido muchas transformaciones en la Argentina. La Argentina se ha ido especializando en pickups, por ejemplo. Entonces, vos con no muchos cambios podés tener un sector automotriz que vos le puedas hacer la importación y sobreviva, porque, por decirte, las empresas acá en Argentina producen las pickups de una manera a escala, de una manera competitiva, exportan no solamente al Mercosur, le tenés que cambiar algunas cosas para que puedan ver, pero podés hacerlo. Te voy a poner otro ejemplo que se habla mucho, que es el sector textil. Tenemos ropa muy cara en la Argentina, carísimo. Muy cara. Si decís, bueno, tengo que seguir protegiendo lo que hago, bueno, yo creo que la Argentina no es sector textil sí, sector textil no. La Argentina lo que tiene que hacer es transformar su sector textil en un sector de moda, donde vos producís menos cosas de más valor agregado, las exportás marcas. Tenemos ya ejemplos, etiqueta negra, tenemos montones de ejemplos de marcas que han salido a Latinoamérica y al mundo, y dejás de producir aquello que no sos competitivo y lo podés importar mucho más barato, beneficiando a toda la gente que en vez de comprarse una zapatilla o un jean a 3 veces lo que te sale en Chile, te lo compras al mismo precio. ¿Se entiende? Vos recién, en lo que decías, en lo que describías, hay como un esbozo de modelo. Mi pregunta es, en la política que lleva por ahora adelante el gobierno, ¿está ese esbozo o por ahora es solo un ordenamiento económico o macroeconómico? Yo creo que es más un ordenamiento macro y es una... Yo no sé si el modelo que vos decís es el No, modelo... no, yo creo que no. Yo creo que es más un ordenamiento macro, como dije, muy importante. Es un ordenamiento micro muy importante, es decir, hay un proceso de reformas microeconómicas que está haciendo Federico Sturzenegger muy importante. Obviamente es incipiente, no porque no quieran, sino porque no puede. Es decir, no hay reforma laboral, no porque el gobierno no quiera, pero yo te diría que la idea es un ordenamiento de las reglas generales de juego, ¿sí? Muy importante, muy incipiente todavía, lo mismo con la reforma macro, es decir, han logrado un montón, un gran ajuste fiscal, pero todavía hay que reducir más el gasto público nacional y provincial porque hay que bajar los impuestos. Todavía tenemos una tasa imposible, muchos impuestos y muy alta. Entonces, pero no me parece que no tiene el modelo implícita esta visión de decir, bueno, podemos tener las dos cosas, ¿qué tengo que hacer para poder tener las dos cosas en un país que tiene una vocación industrial, ¿no? Entonces, que tiene una vocación industrial, pero que tenemos que hacer que tenga una vocación industrial ordenada, que no sea una vocación industrial que sea en detrimento del consumidor argentino, ¿sí? Claro. También está el otro tema, como decías, en la reforma está el famoso tema del Estado, hasta dónde lo haces presidente o no. Hay temas muy sensibles, los temas de la salud, digo, eso también es un tema a discutir que no está claro cuál es el papel del Estado. Pero te quería llevar a otra cosa, que es el tema de estos días y que tiene que ver con YPF. Sí. Ya sabemos lo que fue la estatización de YPF. La pregunta es, ¿cuál sería el camino a seguir ahora, pensando que el error se cometió, que la sentencia salió, que hay una apelación y que está ahora este fallo de la jueza Loreta Presca que te dice, entrégame el 51% de las acciones de YPF, a mi gusto, cosa que me parece absolutamente impracticable. Digo, ¿qué camino se podría tomar? Primero. Y segundo, ¿vos crees que el gobierno se preparó para afrontar un conflicto así? ¿O hay que pensar en una estrategia de mayor solvencia para lo que viene en términos de tribunales internacionales? Bueno, a ver, primero déjame responderte con una pequeña anécdota. Pasé casi todo el caso del juez Griesa, viviendo en Nueva York, trabajando en Bank of America, con lo cual fui a todas las reuniones de Griesa, de la Corte de Apelaciones, fui hasta la Corte Suprema, hablé con abogados muy importantes en ese momento allá. Y te digo, lo primero que aprendí es cuando empezó el caso nos sentamos con un estudio de abogados de los más grandes de Nueva York y enseguida el abogado nos dijo, miren, Argentina va a perder este caso, olvídense. No, que la política, que la Corte Suprema, que el gobierno va a apelar. No, este caso está perdido. ¿Por qué? Porque no podrán dilatarlo o no. Porque en Estados Unidos se trata de la interpretación de los contratos. Lo que hace la justicia es, cuando hay un litigio entre partes, interpretar el contrato. Correcto. Entonces yo, sin ser abogado, lo que veo
es que, bueno, el ministro Axel Kicillof violó explícitamente un contrato. Bueno, lo dijo. Lo dijo. Entonces, yo diría que, bueno, a menos que haya otras tecnicalidades, como mostrar probablemente que se trata de un fraude por la forma como entró Eskenazi. Yo no digo que no se puedan probar formas legales de mostrar que esto es un fraude, por la forma como explicaba Carlos Pagni hace pocos días, que en realidad en la justicia española se debería haber hecho un procedimiento de ofrecerle a Argentina comprar el litigio y no se lo hizo. Es decir, yo no digo que no se prueben, pero yo partiría de suponer que esto al final se va a tener que pagar. No sé cuánto, pero que se va a tener que pagar. Porque, de nuevo, acá hubo una violación, lo que uno ve es una violación explícita de un contrato. Una cosa es pagar, otra cosa es entregar las acciones de la empresa. Claro, yo creo que no, esto no termina con la entrega de acciones. Yo creo que esto termina con una negociación entre el gobierno y el acreedor y una entrega de bonos. Entonces ahí vamos. Entonces, de nuevo, yo no soy abogado, con lo cual me imagino que los abogados estarán pensados, piensen que acá la decisión de legal no la toma el ministro, toma la Argentina contrata estudios de abogados de primera línea, pero ni siquiera procuración. Estas cosas, como es muy particular de la ley norteamericana, lo que hay que tener es buenos abogados en Estados Unidos, y la Argentina creo que digamos, contrata buenos abogados. Entonces, ahora, esto termina con bono. Entonces, ahí sí yo creo que hay una debilidad esto termina con más deuda al final. Y por lo tanto empeorando el perfil de deuda de la Argentina. Entonces yo creo que ahí de nuevo hay una pequeña equivocación del gobierno cuando el Fondo Monetario hace el programa y le dice tenés que comprar reservas, y el gobierno en vez de comprar reservas sale a emitir bonos para sumar reservas. Es un error. Yo creo que ¿por qué? Porque ya hay demasiada deuda y tenés todos unos esqueletos que nos dejó el kirchnerismo. Uno de ellos es el IPF, del otro es lo de los cupones del PBI, sí, no sé si te acordás. Tenés los casos, decía, tenés un montón de esqueletos, digamos, tenés juicios, digamos, por el tema previsional. Entonces, vos tenés que tener una política de deuda súper sólida, porque no solamente tenés la deuda que tenés ahora, sino que tenés un montón de esqueletos que en cualquier momento te aparecen. Entonces, no emitir deuda para sumar reservas me parece fundamental de acá en adelante, sino salir a comprarlas en el mercado, como era, yo creo, el espíritu y la letra del acuerdo con el fondo. Te hago las dos últimas preguntas. Una tiene que ver con respecto de la orientación y el ajuste y el rumbo que tiene la economía argentina. ¿Cómo lo ves en el contexto de lo que es América Latina hoy? Y segundo, y vinculado, si hay alguna expectativa respecto, algo nuevo respecto del Mercosur, teniendo en cuenta cómo son los vínculos ahí adentro, que son bastante complejos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, me parece que Argentina, cuando uno mira la realidad de Latinoamérica, tiene un montón de presidentes de Latinoamérica en este momento que son presidentes básicamente tratando de implementar un montón de medidas antimercado, ¿sí? Y antimercado y fiscalmente muy débiles. Venimos de situaciones muy débiles fiscalmente. En Brasil, los problemas fiscales es tapa de los diarios prácticamente todos los días. En Colombia, que está violando 3 años seguidos su regla fiscal. En Perú, que está violando su regla fiscal. En México, que violó la regla fiscal el último año de López Obrador. Hasta en Chile, con problemas fiscales, que es el alumno modelo, con problemas con su regla fiscal también. Es decir, venimos con presidentes que han violado las reglas fiscales que tienen los países y que están implementando reformas antimercado. Algunos, yo diría, de una manera más moderada, porque, por ejemplo, Lula ha hecho algunas reformas muy positivas, como la reforma de su sistema impositivo, otras cosas no tan buenas. Petro, que es un desastre en Colombia, con un montón de reformas. Intentó implementar una reforma previsional, una reforma al sistema de salud, una reforma laboral que acaba de aprobar, ahora intenta pasar un plebiscito, digamos, en la Constitución. Otros que han sido ineficaces en ese proceso de reforma, es decir, te estoy hablando de Boric en Chile, donde ha intentado una reforma mismo de la Constitución y no lo ha logrado, y lo único que ha logrado al final en su proceso de reformas es una reforma de su sistema de pensiones que a mí particularmente no me gusta, pero es lo único que logra decir. Presidentes que van en reformas
en contra de lo que los países necesitan para crecer y además con situaciones fiscales débiles. Y ante esto tenés una Argentina con un presidente que está haciendo reformas en la dirección correcta y con una situación fiscal de un superávit primario que es uno de los pocos países del mundo. Entonces, es como que eso es lo que ha traído la atención de mucha gente del exterior hacia el caso argentino, porque destaca dentro de un contexto mundial y regional con mucho deterioro en muchos sentidos. Mercosur. Bueno, creo que Bueno, con la descripción que hiciste, es imaginable que si esto, así como lo describiste, de los países que tienen el Mercosur, se vuelcan al Mercosur, la posibilidad de acuerdos y coincidencia es compleja. es difícil, es difícil. Ya venía siendo difícil. Pensemos que ahora Lula va a recibir a la cumbre de los BRICS, no va a ir Putin, pero va a estar, en definitiva va a estar la cumbre como si fuera, yo te diría, antinorteamericana o diferenciado norteamericano, y tenemos un presidente en Argentina totalmente alineado a Estados Unidos. Entonces es difícil, digamos, encontrar muchas coincidencias. Lo que sí espero que pueda haber por lo menos una coincidencia en esto, que es empujar. Yo creo que el gran paso que podría dar el Mercosur es lograr el acuerdo con la Unión Europea. Porque piensen, el acuerdo con la Unión Europea tiene, para que la gente entienda, para el Mercosur sería muy importante porque no es solamente acceso a un mercado muy grande, digamos, que nuestros productos tengan un acceso a lo largo del tiempo con menores aranceles a un mercado muy grande. Es que cuando vos entras ahí te ponen un montón de reglas. Es como una regla, lo mismo que el acceso en la Argentina tiene que intentar entrar en la OSD, porque es como la norma ISO, ¿viste? Sí, sí. Es como una norma de calidad, porque te exigen procesos, te exigen cosas que nos va a permitir darnos vueltas y mejorar mucha legislación y muchos procedimientos en la Argentina y en los países del Mercosur. Marcos, muchísimas gracias. Muchas gracias, por estar, un placer. Muy amable.